Hoy traigo chisme, traigo anécdota, traigo queja, de todo menos factos. Ayer tuve una muy mala noche, no pude dormir y esto me dio pauta mientras trataba de conciliar el sueño para recordar las veces en las que peor he dormido, si es que a eso se le puede llamar dormir, y que invariablemente son parte de un anecdotario personal que me hace recordar, vaya que me he arriesgado a dormir en lugares bastante raros. Entonces decía que no traigo factos porque no traigo información precisa sobre el ciclo circadiano y sobre el sueño y sobre toda esta ciencia alrededor de ese descanso tan preciado que no pude tener y por el cual es posible que pueda tener una sintaxis bastante cuestionable hoy. O sea, estoy muy cansada, dormí como 2 horas porque ayer se quedó mi abuelo en casa, nosotros nos quedamos en sillón y alfombra. Yo me quedé en la alfombra porque mi pareja tiene alergia a los pelitos de mi gato, entonces no podía arriesgarlo a la alfombra. Dormí muy mal, dormí como una persona que ya es de mi edad y que no puede dormir en el suelo. Amanece toda tiesa y con dolores musculares, pues porque ya no se puede dormir así. No se puede. Pero más allá de sentir que los brazos se me entumían o que la cadera se sentía rara al apoyarse directamente sobre el piso, aunque puse también un tapete de yoga encima de la alfombra y lo que sea, no me podía quedar dormida porque mi abuelo se tenía que ir al aeropuerto muy temprano de aquí y pues yo estaba comisionada para pedir su Uber y estar al tanto de que mi abuelo tuviera las mejores condiciones para dormir y para llegar a su vuelo temprano. Tenía que estar él a las 7 de la mañana, entonces me desperté a las 3 de la mañana, dormí como 2 horas y a partir de ahí yo ya no pude dormir y además desperté toda lastimada y contracturada, no sé. Me acuerdo de las veces en que peor he dormido, así que se las voy a contar. Son solo 5, porque creo que son las peores y cabe tener una anécdota grabada para mi memoria cuando yo empiece a perder justamente noción de las cosas que he hecho sin pensar. Entonces, en primer lugar está justamente la noche de ayer porque en efecto me siento muy cansada, no pude dormir. Estoy adolorida y fue duro darme cuenta de que ya no puedo dormir tan fácilmente en cualquier superficie como antes lo pudiera haber hecho en un pasado más juvenil, en el que además, o sea, aquí tenía la alfombra, tenía el tapete de yoga, tenía cobijas, tenía almohadas y pues por supuesto son condiciones muy, muy privilegiadas para poder conciliar el sueño y aún así me lastimé, pero creo que las siguientes anécdotas justamente llegan a cuestionar mucho porque ayer no pude dormir cuando en otras condiciones más adversas he conciliado el sueño, no sé de qué manera, pero sucedió y yo solo se lo atribuyo justamente a la juventud. Entonces, pues la primera de estas peores noches fue esta, la de ayer. En este ranking de peores noches, número 5, ayer. Número 4, una vez que fuimos a acampar mi pareja y yo a los Dínamos. Y bueno, no era la primera vez que yo iba a acampar, o sea, crecí acampando porque vivía cerca de los Dínamos toda mi infancia hasta la mediana adultez. Pero pues hacía mucho frío, tomamos mucha agua, estábamos acampando al lado del río, pues obviamente que la humedad, el frío, la temporada caló en nosotros. Él no pasó frío, la verdad, pero yo sí y no tienen ni idea, o sea, yo no pude conciliar el sueño ese día. Estaba temblando, no sentía los brazos, me sentía muy, muy, muy calada con el frío. Número 3, una fiesta en la preparatoria a la que asistí con una amiga que fue una amiga muy breve tiempo, pero que la aprecio mucho. Es artista, es pintora ahorita, Crisia. Hola, dudo que vea este video, pero fuimos a una fiesta de un amigo suyo en Coyoacán, me acuerdo perfectamente, cerca de Tasqueña, güey, y me acuerdo que esa fiesta terminó en portazo porque, o sea, era una fiesta, me parece, de gente de, pues sí, de la ENAP, no, ya no estábamos en la prepa, ya estábamos en la facultad y ella ya estaba con gente de artes y por eso había mucha gente de artes. Y la fiesta era en casa de alguien, se llenó la fiesta, hubo portazo porque llegó gente como de los alrededores que quería huevo entrar y pues evidentemente no era así el rollo. Entonces después de ese portazo se acabó todo y todos terminamos quedándonos en casa de este chico pues para pernoctar. Y pues obviamente después del portazo, más de la mitad de la fiesta se quedó a dormir en casa de este chico. Y pues era evidente que toda la gente más cercana a él se iba a quedar tanto en las habitaciones que estaban libres, porque creo que sus papás estaban de viaje, una cosa así, en los sillones, en los sofás y lo que sea. Y pues la gente más lejana a su círculo cercano pues nos iba a tocar dormir en donde fuera, ¿no? Y dentro de todo no me fue tan mal porque a mí me tocó dormir junto con Crisia en un estudio de música random, obviamente forrado de este como cosito de goma para el ruido, el rebote, había alfombra y lo que sea, pero pues nos dormimos así a pelo.
también ahí tiradas en la alfombra sin cobijas, sin nada y pues con ropa, con botas, así toda, pues mal, güey. O sea, tampoco dormí ese día, estuvo horrible, lo pasé mal. Y a ver, lo pasé mal porque a diferencia del tema de acampar, que sí es algo que llegué a hacer muchísimo y que no es que me incomode dormir en las piedras, con tierra, con frío, con lo que sea, pero ese día íbamos mal preparados, honestamente, no llevamos muchas cobijas, pues eso fue. En este caso es que pues yo en realidad no suelo salir tanto a fiestas, no me desvelo, no lo que sea, y ese día ni siquiera había tomado tanto, pero pues me quedé con esta sensación de, güey, yo sí quería llegar a mi casa, pero ya no llegué y ahora estoy aquí encerrado en una casa de un desconocido, en un cuarto de estudio de música, tratando de dormir alrededor de 1000 desconocidos. Fue una cosa muy incómoda. Y sí pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué decidí estar aquí? Y pues al otro día me fui en cuanto amaneció a las 6 de la mañana, en cuanto pude me fui, pero fue muy incómodo, no es para mí eso. Pero fuera de mis temas antisociales, las siguientes 2 posiciones en este ranking de las peores noches que he pasado en la vida las ocupan el mismo viaje, un viaje muy deseado, un poco caótico que tuve a Cuba. Me fui yo sola, pero a ver, dentro de este tema de los viajes no era la primera vez que yo estuviera durmiendo en las condiciones que voy a relatar a continuación, pero sí en este viaje fueron de las peores noches que llegué a tener en este tema de dormir fuera de mi casa o lo que sea, porque pues sí, ya había dormido en sillas de aeropuerto, con nevadas afuera, ya había dormido también en un pasillo dentro de un aeropuerto en el que ya no pudimos salir porque cerró aduana y me quedé a hacer nido con una familia que iba de mochilazo y que me acogió y nos hicimos ahí medio cuates y todo bien, ahí no hacía frío, no hacía nada, pese a que era invierno y lo que fuera. O sea, todo esto para decir que ya había dormido en aeropuertos antes, o sea, no era la primera vez que me pasaba esto de tener que pernoctar en algún lugar que no era una cama, ¿no? O una superficie plana o lo que fuera. Pero estas dos anécdotas siguientes sí que fueron un antes y un después. Entonces, en el número 2 tengo este viaje a Cuba que comenzó con una pernocta en mi Airbnb que se encontraba en La Habana Vieja, en una zona donde particularmente hacían mucha santería. Y me di cuenta de eso llegando de noche con fogatitas afuera de las casas y gente haciendo rituales. Obviamente todo lo que voy a decir quiero que se trate con pinzas porque no lo estoy expresando desde la falta de respeto ni desde sesgos o prejuicios que yo tenga hacia la santería, para nada. Más bien que yo me espanté pues porque no tenía internet, no tenía contacto con nadie, pese a que así vi a unos amigos cubanos después en ese viaje, pero estaba incomunicada, llegué de noche a Cuba y yo tampoco sabía dónde estaba mi Airbnb, llevaba solo screenshots de dónde me iba a quedar, pues porque todo era muy incierto, no había internet, pero pues desinformaciones aparte, yo tampoco conocía mucho sobre la santería y pues sí, en ese momento me ganó el prejuicio de pensar en dónde estoy, estoy sola y tal y lo que ustedes quieran. Fue un choque cultural quizás, porque en realidad todas las cubanas fueron increíbles conmigo en la calle, en todos lados. Es una gente que quiero mucho, una cultura que quiero mucho, o sea, no solo porque tengo muchos amigos cubanos que además como decía allá, que viven allá en La Habana, que me acogieron muy, muy padre y me enseñaron y me dijeron y me dieron consejos y lo que sea. Creo que aquí en México también tengo muchos amigos cubanos. Entonces, pues no, obviamente ellos, cuando les conté esta anécdota de cuando llegué a La Habana Vieja, a mi Airbnb, y yo tenía miedo, ellos se morían de risa como diciendo, no manches, o sea, no te iba a pasar nada, pero qué crazy, ¿no? Pero bueno, el punto es que ese día llegué al Airbnb, me recibió la persona, la señora que me estaba rentando su habitación, muy cómoda por cierto, sí que hacía mucho calor porque además fui en junio, pero a la mitad de la noche a mí me despertó unos sonidos que ella estaba haciendo con un caracol y unas como pues no sé qué sonido era, como tipo sonajas, y estaba haciendo unos cánticos en yoruba y tenía una vela y no sé qué, porque nos separaba una cortina, y pues obviamente me espanté muchísimo y esa es la parte que le daba mucha risa a mis amigos cubanos cuando se los conté, pero esa no fue la noche que lo pasé mal, o sea, esa noche lo pasé raro, pero más bien que ya el resto del viaje, que fue una semana o algo así, pues todo muy bien. Solo hasta que tuve que salir de la isla porque pues ya venía de regreso de mi viaje, ¿verdad? Entonces, como lo comenté, yo me había ido a Cuba en junio y bueno, era un calor que yo no había experimentado ni siquiera en Mérida, que es un clima muy parecido por estas fechas también, ¿no?
Obviamente el aire acondicionado en muchos establecimientos en Cuba me generó este choque térmico de entrar y salir por un agua o a la tienda, lo que fuera, y estar de repente mucho frío, luego salir y muchísimo calor, lo que sea. Entonces el último día que me quedé en casa de Marianela y Adonis, estos amigos cubanos, yo empecé a sentirme mal, empecé a tener como gripa, ¿no? Yo me quedé con ellos esa última noche y al otro día, pues yo iba a hacer mi último día de turismo en Cuba. Y después Adonis me iba a acompañar a que yo tomara pues el transporte para regresar al aeropuerto porque yo iba a pernoctar ahí porque no tenía vuelo directo a México. Entonces, lo que iba a pasar es que esa última tarde en Cuba, yo iba a pasarla en La Habana y después me iba a ir al aeropuerto para pernoctar ahí, como ya lo había hecho antes en otro tipo de viajes, y mi vuelo que salía como a las 6 de la mañana de Cuba a Panamá, porque no era el vuelo directo a México, pues sí, iba a salir muy temprano y yo no tenía manera de poder llegar súper temprano al aeropuerto. Siento que no estoy hablando bien, pero les reitero que no dormí, entonces siento que estoy hablando medio raro, pero bueno, creo que tampoco podía tomar taxis, no sé, o sea, el punto es que me dijo Adonis, lo mejor que puedes hacer es irte al aeropuerto y mejor quedarte allá para que no pierdas el vuelo, lo que sea. Yo ya traía los síntomas de una gripa incipiente y fuerte desde casa de estos amigos, ¿no? Y yo así de sí, genial, perfecto, pues llego al aeropuerto, me duermo, al otro día tomo mi vuelo a Panamá, justamente yo iba a llegar a Panamá como a las 8 de la mañana, una cosa así, y justo pensé, pues mi vuelo de regreso a México es hasta el otro día, entonces yo iba a tener un día entero en Panamá. Y pues mi plan para estar ahí en Panamá todo un día era ir a merodear a la ciudad, después regresar y dormir también ahí en el aeropuerto. Dije que puede salir mal, ¿verdad? Que puede salir mal. Pues todo salió mal, evidentemente, desde la primera noche en Cuba, porque a pesar de que el clima ahí estaba bien, pues tampoco había espacio como para que yo pudiera dormir plácidamente en algún lugar. Entonces, me parece que no podía pasar a las salas de espera o lo que fuera, porque mi vuelo no era en ese momento, sino hasta el otro día. Y pues dormía ahí como en un área de entre comida y lo que fuera, pero, o sea, estaba medio vacío en ese momento el aeropuerto, pero yo me hice bolita como pude con lo poco que llevaba para taparme y me dormí ahí. Y pues obviamente al otro día, antes de tomar el vuelo a Panamá, yo amanecí con un malestar, o sea, ya era evidente que la infección que yo traía con esta gripa había crecido exponencialmente, entonces ya no era una gripita, o sea, yo amanecí casi que con fiebre y me sentía muy mal. Entonces recuerdo que como pude, pues ya me acerqué para pasar los controles de seguridad y para pasar a aduana. Incluso me quitaron mi pasaporte y me retuvieron un rato y casi pierdo el vuelo a Panamá, pues porque en el estado en el que me veían y cómo veían mi foto del pasaporte pensaban que no era yo, güey. Eso solo para dimensionar qué tan mal me veía, o sea, ni yo sé, pero eso pasó. El punto es que ya llegando a Panamá, yo recuerdo que en el vuelo, pues obviamente como ya estaba enferma, los oídos yo no los soportaba por la presión, o sea, me sentía muy mal realmente. Llegando a Panamá, pues lo primero que hice fue tratar de ver algún locker donde guardar mi maleta, pues para poder salir del aeropuerto, ir a la ciudad y tratar de conseguir medicina que me pudiera permitir estar más tranquila, cosa que tampoco sucedió. O sea, me acuerdo que no encontraba nada de medicina y fue rarísimo, pero el punto aquí es que ese número 2 en este ranking es la noche en Cuba, porque fue el preludio para lo que vino después. Y sí lo pasé muy mal, o sea, recuerdo que tampoco dormí bien, pero pues lo peor fue al despertar y darme cuenta de que yo ya estaba bastante enferma y que además me quedaba un viaje entero por delante. Entonces, llegué a Panamá, como les comento, guardé mi maleta en algún locker, ni me acuerdo qué hice. Como pude, salí del aeropuerto y traté de dirigirme hacia la ciudad en el transporte público. Llegué a un mall que me habían recomendado ir, porque muy padre, que tax free y no sé qué. Yo la verdad es que no vi ningún tipo de descuento atractivo. Ya no me daba ni el tiempo ni la vida, porque en realidad me estaba deshaciendo, me estaba cayendo de tan mal que me sentía, como para ir a explorar otras partes de la ciudad. Entonces lo que decidí fue quedarme en el mall y buscar alguna pinche pastilla que me pudiera aminorar los síntomas de la gripa tan fuerte que yo ya estaba sintiendo, y no encontré nada. Les reitero, yo no sé si yo no supe pedir o por qué no me daban o porque me pedían receta, ni me acuerdo, la verdad, ni me acuerdo. El punto es que no conseguí nada y ya mejor decidí quedarme a comer ahí en el centro comercial, que tampoco tenía nada porque pues como buen centro comercial solo tiene fast food, no había nada vegetariano. Yo estaba buscando algún jugo o algo que me pudiera hacer bien al cuerpo, tampoco encontré. Entonces, o sea, yo los recuerdos que tengo de Panamá, aunque estuve un día entero nada más de escala, es que yo no volvería jamás. O sea, siento que fue una pesadilla todo lo que pasó ese día. Entonces medio comí algo por ahí, yo estaba muy desanimada con que tampoco pude encontrar medicina para sentirme un poquito mejor, y
pues lo que me quedaba era mejor ya regresar al aeropuerto y pues ya quedarme ahí el resto de la escala gigantesca que yo tenía. Entonces, recuerdo que de camino de regreso al aeropuerto, o sea, era tan grande mi malestar que yo casi me desmayo encima de una persona y esta persona solamente sorprendida se quitó y se asustó como pensando que yo le iba a hacer algo, porque también, otra vez reitero, venía de pernoctar ya en el aeropuerto de Cuba, ya venía súper bronceada, venía ya toda desalineada, entonces no sé qué habrá pensado esa persona, pero sí me sacó un buen de onda que yo me iba a caer, o sea, me estaba desmayando y solo se quitó y dije, güey, por favor, o sea, ayúdame. Y me mareé, estaba muy mareada. Estaba muy mal en realidad. Y hubo otra persona, un alma caritativa, una chica que me vio en ese momento y se acercó y me dijo, güey, ¿estás bien? Bueno, no me dijo, güey, ¿verdad? Pero me dijo, ¿estás bien? Y me ayudó ahí medio a sostenerme y me dijo, ay, ¿de dónde eres? Creo que ya era de Colombia, no me acuerdo. Y le comenté que yo, o de Ecuador, algo así. Le comenté que ya iba al aeropuerto, vio mi estado y me dijo, güey, yo te ayudo, yo también voy para allá y te encamino. Te quiero mucho. Y pues sí, ella solo me encaminó porque lleva para otro lado, pero ya me dejó muy cerca del aeropuerto. Entonces, recuerdo que llegué ya como a eso de las 4 o 5 de la tarde a este lugar. Y dije, convendrá que yo pague un hotel y que ya mejor me vaya a dormir y que regrese mañana temprano a la madrugada a tomar mi vuelo ahora sí a México. Pero no, decidí no hacerlo porque pregunté por una habitación en el hotel más cercano al aeropuerto, que además estaba como a 20 minutos, una cosa así, güey. O sea, de verdad que para mí Panamá fue de lo peor. O sea, era así como, ¿cómo no hay un hotel aquí al lado? O sea, ¿por qué no? Bueno, el punto es que las noches de hotel en Panamá costaban lo mismo que un vuelo redondo a México, de México-Panamá, Panamá-México X. Y dije, güey, ni de broma voy a pagar esto. No. Entonces, ¿qué hizo Montserrat? Por supuesto, ya adivinaste. Me quedé en el aeropuerto toda la tarde que quedaba por delante y toda la noche. Porque tampoco podía pasar los controles de seguridad, los filtros y pernoctar adentro. No se podía porque el aeropuerto de Panamá es un tema que no quiero volver a pisar jamás. Y bueno, el punto es que yo traté de volver a buscar medicina por ahí, comida, porque no había comida que se viera lo suficientemente sana o atractiva para mí. Entonces lo intenté porque fue infructuoso toda esta situación. También me sugirieron pagar la sala VIP y yo pregunté qué hay. Me dijeron, no, pues tampoco hay sillones. O sea, estaba de verdad el peor aeropuerto que he pisado en la vida. Además de que iba enferma, pero no, o sea, mal. Y pues claro, todo esto es el preludio para el puesto número 1 en este top de 5 noches las peores que he tenido para dormir en los últimos tiempos. Y bueno, ese día llegó la noche, la tarde se me hizo larguísima. Llegó la noche, había muy poco internet. El aeropuerto tenía un aire acondicionado del demonio porque era demasiado frío. Y pues sí, estábamos en junio y hacía calor, pero era imposible estar dentro del aeropuerto con esa temperatura, o sea, hacía mucho frío. Y pues yo nuevamente había ido de vacaciones a Cuba en verano, entonces no llevaba una chamarra como para poder dormir, pues, o taparme ante ese clima y luego yo toda enferma. Entonces, llegó la noche y pues tampoco había espacios para sentarte y poder descansar. Y pues tan mal como me sentía, yo estaba buscando un espacio dentro de este aeropuerto horrendo en donde pudiera yo descansar y pasar la noche antes de poder pasar los filtros de seguridad que les reitero no me dejaban pasar hasta que fuera una hora antes de mi check-in, digo de mi, ¿cómo se llama esto? Cuando vas a abordar el avión, pues, y me pareció inaudito ese tipo de servicio, pero dije, pues ni modo es esto y tengo que tratar de pasar la noche con esta enfermedad que me está cargando la vida. Entonces yo no lograba dormir, hacía muchísimo frío, muchísimo, o sea, para mí con el nivel de temperatura o malestar que cargaba mi cuerpo era imposible conciliar el sueño y menos con ese aire acondicionado. Entonces, pues entre todas estas andadas, llegó a mí el conocimiento de que había unas puertas que separaban la calle del aeropuerto y que eran como estas capsulitas en las que pasas, hay una alfombrita y luego ya pasas otras puertas automáticas y entras al aeropuerto. Y me di cuenta que ahí no había aire acondicionado, entonces el clima era agradable para que una persona pudiera estar sin congelarse y menos en las condiciones en las que yo estaba. Entonces, eso pasó. Dormí en la calle porque estaba literalmente a 1 metro de la banqueta de la calle, güey. O sea, estaba este ventanal, estaba la alfombrita esta y luego la otra puerta. Entonces,
yo me hice bola como pude y me dormí en este espacio peatonal urbano del aeropuerto y la calle, sí, ahí. Ha sido una de las veces en que más vulnerable me he sentido porque, uno, estaba en un país extranjero de escala, si tú quieres, pero estaba en un país extranjero. Dos, estaba pernoctando noche, madrugada, con una enfermedad que me estaba haciendo dudar por qué estaba yo haciendo tales cosas. Estaba con mi maleta sin nada que taparme, hecha bola, a un paso de la calle tratando de dormir y dije, güey, pues no hay de otra, ¿no? O sea, me tengo que dormir porque llevo un día sin dormir, llevo estando con este malestar mucho tiempo y necesito descansar, necesita mi cuerpo reponerse un poquito. Entonces, yo con el temor de que alguien pasara y me robara la maleta o que me bolsearan o lo que fuera, pues no sé cómo, pero me dormí un ratito. Y dormí un ratito pues porque estaba con la vigilia a tope, estaba preocupada por mi integridad física, por mi salud, por muchas cosas. Y dije, güey, pues ya que no me pase nada, estoy aquí a un paso del aeropuerto, pero a un paso de la calle, no puede pasar algo malo. Y pues en efecto, ya no pasó nada, pero yo estaba francamente muy mal, o sea, me sentía muy mal del cuerpo. Y sí recuerdo que ya como eso de las 5 de la mañana, no, antes, porque yo a las 5 ya podía pasar los controles de seguridad y yo ya me quería meter para poder sentarme en algún lugar, cosa que tampoco pasó porque ese aeropuerto estaba repleto y hasta los pasillos había gente sentada por todos lados, unas personas pidiéndome labiales y maquillaje en el baño que porque les gustaba el mío, cosas rarísimas. Pero sí, dormí muy poquito y la realidad es que tampoco me desperté yo por fuerza de voluntad. Sí andaba con vigilia, pero recuerdo que se acercó a mí un policía y me palpó como así, me despertó, me dijo, oye, no puedes dormir aquí, es zona no sé qué, y me empezó como a regañar. Y yo no sé cómo me habrá visto que me desperté y que le dije, oye, perdón, pero es que no he dormido, me siento muy enferma, tengo vuelo a esta hora, creo que hasta le enseñé mi pase de abordar, ya ni me acuerdo. Y se apiadó de mí un poco, porque sí que me iba a levantar y me estaba diciendo, güey, no puedes estar aquí, te tienes que levantar, te tienes que ir. Y me vio tan mal que me dijo, bueno, sí, ya es en un ratito, pues sí, duérmete otro rato, pero ya te tienes que meter, no puedes estar aquí. Yo así de, güey, gracias. Pero sí, fue muy incómodo, fue muy feo, fue feo. Entonces sí, en cuanto dio la hora espectro en la que yo ya podía atravesar estos controles de seguridad, pues llegué, les digo que pasó esto de gente pidiéndome maquillaje en el baño, yo tratando de buscar un café o algo para desayunar, pura cosa horrenda vendían por todos lados. O sea, con cosa horrenda me refiero a pura comida tipo Oxxo, ¿no? O sea, cosas así. Y pues ya, o sea, en cuanto yo ya pude meterme al avión y medio descansar de regreso a México, fue una victoria porque dije, güey, ya me urge mi cama, me urge bañarme, me urgen pastillas para sentir que estoy combatiendo esta enfermedad, ¿no? Y pues nada, o sea, mis familiares nunca van por mí al aeropuerto ni ese tipo de cosas, pero ese día yo me sentía tan mal que me acuerdo que por WhatsApp le había avisado a mi papá y a mis hermanos que pudieran ir por mí al aeropuerto porque no lo estaba logrando. Entonces sí, no lo iba a lograr hasta mi casa. Pedí ayuda y pues en cuanto salí del aeropuerto, me acuerdo que estaba ahí la camioneta de mi papá, me acuerdo que él, o sea, me volteó a ver y de pronto vi que mis hermanos también, ellos venían sentados atrás y también vi que se asomaron y los tres me veían con una cara de preocupación, que, o sea, como que estaban en shock. Yo no sé cuál era mi semblante o cómo me veía, solo recuerdo cómo me sentía, que sí estaba, o sea, me sentía muy, muy mal, que entré al auto, les pedí agua y les dije, ¿tienen papel? Porque yo ya venía en un escurrimiento nasal, venía muy mal. Y los dos, o sea, me acuerdo que todos me dijeron, ¿estás bien? Y yo, sí, ¿por qué? Y ellos, no, pues nada más, ¿no? Estuvo muy chistoso eso. Estuvo muy chistoso porque yo no sé en qué estado me vieron, que yo como para romper el hielo, porque sí los vi demasiado preocupados y espantados. Les dije, sí, es que me dio una gripita o algo así. Y o les dije que sí me veo muy destruida, una cosa del tipo. Empecé a bromear y ya como que rompí el hielo y se empezaron a carcajear como de que, güey, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Y, o sea, yo no recuerdo mi semblante, como les digo, yo no me tomé fotos, no me estaba viendo en los espejos, yo me estaba sintiendo muy mal. Y pues nada, o sea, me llevaron a mi casa, me compraron pastillas, creo, o algo así, antigripales, llegué, me di un baño, me tomé estas pastillas y dormí así como, o sea, ese día había llegado a México aquí como a mediodía o algo así. Llegué a mi casa a la 1,
Me dormí toda la tarde y desperté hasta el otro día. Y pues obviamente ya descansada, que esta enfermedad mejoró muchísimo, obviamente necesitaba descansar. Mi cuerpo no había podido descansar en 2 días, no había podido comer bien en 2 días o en la última semana, porque en Cuba también me costó muchísimo trabajo encontrar comida sin carne, porque pues yo no como carne. Y bueno, sí. Esas 2 últimas noches están en este viaje, pero el número 1, por supuesto, es la noche en Panamá, que yo dormí ahí a 1 metro de la calle con un policía diciéndome no puedes estar aquí, muriéndome de frío, con gripa, con mocos, con fiebre, o sea, estaba muy mal. Y pues esa anécdota quedó para el chiste local familiar con mi hermano Ricky, con Ricardo, porque, güey, o sea, le recuerdo ese día y él se carcajea de que neta yo estaba destruida. En fin, hoy ya me tengo que dormir porque ya no aguanto, estoy muy cansada, siento que hablé pésimo, no sé cómo habrá salido todo lo que conté aquí, pero ni modo, es lo que hay. Y dije, lo tengo que hacer bajo estas circunstancias porque en efecto ahorita me siento muy cansada. Y yo no concibo cómo cuando estaba en la universidad había noches que no dormía nada por estar leyendo y redactando ensayos que nos piden de maneras industriales, ensayos de 30 páginas, 8 materias, lo que sea. Entonces no dormía y luego tomaba clases y regresaba y seguía estudiando y ya luego medio dormía y cosas así. O sea, yo no sé, la juventud es maravillosa y es algo que ya no tengo. Entonces, ayer dormí 2 horas, hoy necesito dormir, así que ya me voy antes de que me enferme y que empiece a querer hacer locuras. Mis locuras nerds, ¿no? Como editar un video o ponerme a leer a Francis Bacon o Virginia Woolf, porque estoy leyendo el Oliver. Te amo Virginia Woolf. Un beso aquí donde estés, porque yo ya debo estar con Morfeo.